de, de Hugo, y le cedo la palabra a Facundo Ricci, y les deseo una linda capacitación. Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más y vamos a comenzar bien puntual. Mientras tanto, vamos a aprovechar a presentar a Hugo, así después utilizamos justo el tiempo que tenemos acordado. Bueno, Hugo Legaria es óptico contactólogo especializado en diseño de lentes. Muchos ya lo conocen, es director del Centro FOS, consultor en esclerales y orto-K para GPERM, y es el encargado de diseño de lentes para Ver México. Bueno, Hugo, si te parece, empezamos súper puntual. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todas las autoridades del Colegio de Ópticos por considerarme para este ciclo de capacitaciones. La verdad que es muy importante hoy en día cualquier óptico que quiera diferenciarse, que quiera avanzar en el rubro de las lentes de contacto, tiene que involucrarse en la capacitación permanente, porque esto tiene una dinámica muy rápida. Todo tipo de diseños, ya sean esclerales, lentes rígidos, gas permeables, están en la actualidad sometidos a la interacción del avance tecnológico, tanto en los sistemas de diagnóstico y detección, como en todo lo que es el desarrollo de software y producción, que hacen que cada vez hay más posibilidades. Y los conceptos de adaptación hay que irlos actualizando de acuerdo a esas posibilidades para que la adaptación sea lo más optimizada posible, y le brindemos una mejor experiencia al usuario. Así que bueno, dentro de ese marco es que arrancamos con esta capacitación sobre esclerales, una lente que ya no es tan nueva, digamos, tiene en el mercado alrededor de, por lo menos en el mercado masivo, está cumpliendo 10 años. Antes se hacía, pero mucho más artesanal, mucho más focalizado en algunos centros de desarrollo. Pero últimamente se ha transformado en una muy buena herramienta para resolver casos complejos. Entonces vamos a tratar en este módulo de dar una introducción en qué consisten las lentes esclerales y los principios básicos de adaptación. Y después en otros módulos más adelante vamos a hacer un foco ya en resolución de problemas, en detección de irregularidades en la conjuntiva, bueno, todo lo que implica una adaptación mucho más precisa, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con los principios de adaptación de lentes esclerales. Voy a definir primero qué son las lentes esclerales, porque muchas veces lo escuchamos, hay veces que hay ópticos que piensan que son lentes blandas, otros que son híbridas. Los esclerales son lentes rígidos, gas permeable, de la misma textura y rigidez que los lentes gas permeable corneales, nada más que se fabrican en materiales de mayor DK. En general se utilizan materiales con un DK de 100 o más. En el mercado encontramos el Contamak Extra, el Tyro 97, el Boston XO, el Paragon HDS 100, como todas exponentes de materiales con un DK de 100. Y después hay materiales más nuevos, como puede ser el Optimum Extreme, Infinite, perdón, que tiene 180 de DK. Como es una lente gas permeable, transmite oxígeno, sin embargo ahora vamos a ver que no transmite el 100% del oxígeno que nosotros pensamos que debería transmitir en base a su DK. Uno de los condicionantes es el diámetro. A diferencia de los lentes rígidos gas permeables corneales, tienen diámetros que van desde los 15, 14, 15 milímetros hasta los 20, 22 milímetros de diámetro. Esto significa que la lente va a cubrir el 100% de la córnea y va a superar el limbo
y recién va a apoyarse sobre el tejido ocular en la zona de la conjuntiva. Esto produce que la lente genere casi un sello hermético, es decir, que el intercambio de lágrimas que se va a producir entre la córnea y la lente es muy muy bajo, a diferencia de lo que ocurre con las lentes rígidas gas permeable corneales. ¿Sí? La lente se está moviendo todo el tiempo, cada vez que el paciente parpadea, ingresa lágrima nueva con oxígeno y hay una interacción. En la lente escleral, la lente queda prácticamente fija, no tiene movimiento, se asienta en la conjuntiva, una vez que pasaron unos minutos es como que se hunde, y ya prácticamente queda sellado. Por lo tanto, no hay prácticamente intercambio, o es muy, muy bajo. A diferencia de los lentes rígidos gas permeable, en lugar de patinar sobre la superficie del epitelio, sobre la córnea, esta lente queda, todo el peso de la lente se apoya en la conjuntiva, y la zona de la córnea y el limbo no tiene que tener contacto con la lente. Es decir que la lente va a quedar separada aproximadamente 200, 150, 300 o 350 micras respecto de la córnea. Ese espacio que queda de separación entre la córnea y la lente lo ocupa la solución fisiológica. Es decir que el paciente, cuando se va a colocar la lente, no se la coloca como nosotros usamos normalmente una lente de gas permeable, de frente, sino que tiene que colocar la cabeza en posición horizontal, mirando bien hacia el piso, y la lente la lleva en posición horizontal, llena completamente con solución fisiológica, y así es como la va a calzar en el ojo, para que esa solución fisiológica quede atrapada y ocupe todo ese volumen, ese espacio que queda de separación entre la lente y la córnea. La solución fisiológica tiene dos funciones. Una de ellas es actuar como una lente líquida que neutraliza todas las irregularidades que tiene la córnea. De la misma manera que funciona una lente rígida gas permeable corneal, ¿no? Supongamos que tenemos un paciente con un astigmatismo de 3, 4 dioptrías y colocamos una lente gas permeable corneal esférica. Bueno, se va a formar un menisco líquido cilíndrico que va a anular ese astigmatismo corneal. En el caso de la escleral va a pasar lo mismo, nada más que el menisco líquido va a ser un poco más grueso, ¿no? Bastante más grueso que la lente corneal. ¿Cuánto de grueso? Bueno, depende de esa separación que dejemos, que puede rondar entre las 150 y las 300 o 350 micras. ¿Y cuál es el motivo de que la lente no tenga contacto con la córnea? El motivo es que al no tener movimiento, si hay contacto en la superficie del epitelio que está en contacto con la lente, se empieza a deshidratar, porque no llega a ingresar solución fisiológica. Entonces esa deshidratación produce un puntillado, una queratitis, posteriormente hasta incluso puede terminar en una úlcera. Esa es la razón primaria por la cual, a diferencia de las lentes rígidas gas permeable corneales, en el caso de las esclerales no puede ocurrir un contacto con la córnea. Uno de los principales problemas que puede haber es cuando uno inserta la lente, que se nos escape parte del líquido y nos quede una burbuja atrapada adentro. En ese caso hay que remover la lente, rellenarla nuevamente y volver a colocar. No es admisible que el paciente tenga la lente puesta con una burbuja atrapada adentro, porque si esa burbuja se queda quieta, donde está la burbuja obviamente no hay líquido, se deshidrata el epitelio y empiezan los problemas. Y si la burbuja se desplaza hacia el centro de la pupila, directamente el paciente va a ver como si no tuviera la lente colocada, ya que la cámara líquida cumple una función refractiva en este tipo de lentes. La burbuja se ve a simple vista cuando colocamos la lente o cuando el paciente se la colocó y nosotros lo miramos de frente, se puede ver a simple vista si hay una burbuja, es muy muy notoria. No es algo complejo. Entonces, son lentes de diámetro grande, estamos hablando de
15 milímetros en adelante, es decir, un diámetro superior a las lentes blandas, que va a apoyar 100% en la conjuntiva, no va a tener contacto con la córnea y va a quedar separada. Así es como funciona este tipo de lente. La evaluación que nosotros hacemos, siempre la evaluación inicial consiste en el momento de colocar la lente, se coloca con fluoresceína dentro de la cámara, es decir, en la cavidad de la lente, se coloca solución fisiológica, colocamos la lente llena de solución fisiológica, y dentro de la solución fisiológica colocamos, si utilizamos fluoresceína líquida, con una gota es suficiente. Si utilizamos tiritas de papel, mojamos un poco la tirita de papel en la solución que está dentro de la lente, así queda bien teñida, y recién ahí colocamos. La evaluación que vamos a hacer, el fluorograma que vamos a observar, es bastante diferente al que tradicionalmente tenemos con lentes rígidas gas permeable corneales. Ya que acá lo que nosotros esperamos es que no haya contacto con la córnea. Por tanto, no vamos a ver zonas negras y zonas, o no esperamos ver zonas negras y zonas verdes, sino que lo que esperamos es una imagen como la que estamos viendo ahora en la pantalla. Es completamente este verde la superficie de la córnea y también la del limbo. Si nosotros colocamos una lente y encontramos que en alguna parte no está verde, nos está indicando que ahí o prácticamente la lente está próxima a tocar la córnea, es decir, que tiene una separación cercana a las 20, 30 micras, 50, o directamente está tocando. Entonces, si ocurre eso, tenemos que retirar la lente, elegir otra lente de la caja de prueba, que sea más alta, que tenga más altura, una superficie más cóncava, y la colocamos nuevamente. Esa sería como la primera aproximación a la adaptación. El criterio que utilizamos, en lugar de guiarnos tanto por la queratometría, como ocurre en la lente de gas permeable, directamente nosotros lo que vamos a buscar es cuál es la altura sagital, la ságita de la lente que coincide mejor con esa córnea. Como este es un valor que no es tan fácil de detectar, no tenemos un equipo, o más bien existen equipos que nos pueden proveer esa información, pero no son equipos accesibles con los cuales nosotros contemos en la óptica. El equipamiento que se puede utilizar para detectar de antemano cuál es la altura sagital de una córnea puede ser un tomógrafo de coherencia óptica, puede ser un topógrafo escleral, o puede utilizarse también, por ejemplo, un topógrafo por elevación, como son el Pentacam. Pero bueno, estamos hablando de todos equipos muy, muy costosos, que no es común que nosotros contemos con ese equipamiento en la óptica. Entonces, a lo sumo podemos trabajar con queratometría o con topografía corneal tradicional, y esos equipos no nos proporcionan la información de la altura sagital. Por lo tanto, hay un método que es bastante sencillo, requiere un poco de aprendizaje, pero es el más adecuado, es el que utilizamos casi siempre para detectar cuál es la lente que vamos a probar. Que consiste en que el paciente mire hacia abajo, y nos comentaba recién que la forma de analizar fundamentalmente qué lente es la que calza mejor, lo que voy a buscar es cuál es la altura sagital de la córnea. Por tanto, el método más sencillo y menos tecnológico que hay para detectar esto es hacer que el paciente mire en posición inferior, hacia abajo, y nosotros le sostenemos el párpado superior hacia arriba. Entonces, cuando él mira para abajo, todo el perfil de la córnea queda expuesto con el párpado inferior. Y ahí nosotros podemos ver más o menos cuál es la magnitud de la protrusión que tiene, ya sea que se trate de una córnea con una ectasia o de una córnea regular. Ahí en el chat dicen, María Brachi dice que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Hugo. Yo le iba a sugerir a María Laura que conectara el audio de la computadora nuevamente, o del dispositivo donde está, porque se escucha perfectamente. Ok, bien.
Entonces, de esa forma, cuando nosotros miramos hacia abajo, hacemos que el paciente mire hacia abajo y le sostenemos el párpado, se ve la magnitud de la protrusión. No es que de entrada uno va a detectar, bueno, miro el paciente y digo, tengo que utilizar determinada lente de la caja de prueba. Hay una curva de aprendizaje para elegir la lente más o menos adecuada en cada caso. Pero no es una curva de aprendizaje muy larga, en general es bastante sencillo. Cuando es una córnea regular, vamos a suponer una córnea con un astigmatismo regular, o una córnea que no tiene astigmatismo, pero simplemente es un paciente que tiene ojo seco severo y quiere utilizar una lente escleral para brindarle lubricación y humedad a esta córnea. Entonces, generalmente todos los diseños de los distintos fabricantes tienen la primera o la segunda lente de prueba, generalmente están con una ságita pensada para una córnea regular. Es decir, que va a ser alguna de esas lentes la que vamos a utilizar. Y a medida que vamos avanzando en la caja de prueba, van subiendo en la altura sagital. Es como si yo hiciera una comparación con las lentes de gas permeable corneales y arrancara con curvas muy planas, y a medida que voy moviéndome en la caja prueba, cada vez tengo curvas más cerradas. Por lo tanto, voy incrementando la magnitud de la curvatura. Entonces, ese es el método que utilizamos para ver cuál es la lente que vamos a probar. Y siempre mirarlo con la fluoresceína, con luz azul, preferentemente utilizar un filtro amarillo. El filtro amarillo lo que nos permite es ver con mucho más detalle algunas zonas críticas. La zona crítica suele ser la zona del limbo, porque esa zona va a quedar con una separación entre la lente y la córnea de alrededor de 50 a 60 micras, mientras que en la zona central suele quedar una separación entre 250 a 300 micras. Esa diferencia de separación entre la zona del limbo y la zona central de la córnea hace que haya mayor concentración de fluoresceína en el centro y menor en la zona periférica. Entonces, a simple vista, nos puede dar la sensación de que en la zona del limbo está ocurriendo un toque, como si la lente estuviera apoyando en el limbo, producto de que lo vemos menos intenso el verde que en la zona central. Si nosotros lo miramos sin filtro amarillo, generalmente nos da la impresión de que hay un toque en la zona del limbo. Cuando utilizamos el filtro, se permite ver con más facilidad si realmente existe fluoresceína o no debajo de esa zona. Por eso es importante utilizar el filtro siempre. El otro método que utilizamos para detectar cuál es el espesor de esa cámara de líquido que nos quedó atrapado entre la lente y la córnea, es decir, una vez que nosotros colocamos la lente con la fluoresceína, lo miramos a simple vista con luz azul, filtro amarillo, vemos que no hay ninguna zona que esté tocando, fantástico. Después pasamos a la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura es un instrumento imprescindible para hacer una adaptación de lentes esclerales. No tenemos forma de hacer los chequeos de adaptación y la medición de la separación de la lente a la córnea si no tenemos lámpara de hendidura. Así que, así como para otros tipos de adaptaciones, por ejemplo, para ortoqueratología es imprescindible tener un topógrafo, en el caso de lentes esclerales es imprescindible trabajar con lámpara de hendidura. No tengo forma de adaptar una lente escleral si yo no tengo una lámpara de hendidura. Sí puedo adaptar una lente escleral aunque yo no tenga topógrafo, aunque no tenga ninguna topografía del paciente, aunque no tenga la queratometría del paciente. Es decir, que yo podría adaptar una lente escleral sin queratómetro, sin lámpara de Barton, sin topógrafo, sin esos elementos puedo, pero necesito la lámpara de hendidura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la queratometría no es tan importante, dado que nosotros lo que estamos buscando es una cúpula que sobrevuele, que sobrepase la altura de la córnea, independientemente de cuál sea la curvatura que tiene la córnea. Entonces, el análisis de cuánto está separada la lente de la córnea, lo vamos a ver con la lámpara de hendidura haciendo un corte óptico. Corte óptico donde ponemos
el punto de iluminación puede ir bien de frente, y el punto de observación lo desplazamos aproximadamente unos 45 grados. El paciente siempre mirando hacia adelante, entonces nosotros vamos a hacer un corte de luz bien cerrado, cuanto más cerrado mejor, tiene que ser como un corte de una gilet, digamos, sobre la córnea, y a medida que nos vamos inclinando con el punto de observación, empieza a aparecer el perfil de la córnea, el perfil del espacio de separación que queda entre la córnea y la lente, y el espesor de la lente. Ese perfil de separación, ese espesor del líquido que nos queda atrapado entre la lente y la córnea, tiene un nombre que la nomenclatura que se utiliza internacionalmente es en inglés y se dice clearance. Es decir, que cuando en esclerales hablamos de clearance, estamos haciendo mención al espesor que nos queda de separación entre la córnea y la lente. Entonces ustedes van a escuchar que normalmente cuando se está discutiendo un caso, uno puede decir, bueno, me quedó un clearance de 150 micras, o me quedó un clearance de 200, o lo que fuera. Es decir, estamos haciendo mención a la cantidad de micras de separación entre la córnea y la lente de contacto. O de no contacto, en realidad, en este caso, ¿no? ¿Cómo calculamos ese espesor? Bueno, usamos siempre algo que nos da una referencia. Nosotros, cuando pedimos una lente escleral a cualquier fabricante, siempre en el frasco nos viene la información relacionada al espesor de centro que tiene la lente. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos este corte óptico con la lámpara hendidura, nosotros conocemos cuál es el espesor que tiene la lente, y por lo tanto, por comparación, vamos a hacer una estimación del espesor que tiene el clearance. También lo podemos hacer en relación al espesor de la córnea. Lo que pasa es que si estamos adaptando una córnea irregular, un queratocono, un post-trasplante o un post-cirugía refractiva, quizás el espesor de córnea va a estar alterado y no va a ser el espesor que tiene una córnea sana, ¿no? De 500, 530 micras. A veces nos encontramos con córneas de 350, de 180, córneas muy delgadas, córneas de 400, entonces es muy difícil hacer una estimación tomando en referencia a la córnea. Es más fiable manejarnos con el espesor de la lente porque es un dato que realmente lo conocemos. Acá tenemos dos fotografías, la de la izquierda es una evaluación sin fluoresceína dentro de la lente, y la foto de la derecha es con fluoresceína. ¿Cuándo vemos el paciente sin fluoresceína? Y si nosotros le entregamos la lente hace una semana y viene para un control, es conveniente evaluar esto sin quitarle a la lente. Porque el lente escleral, cuando uno lo coloca, el paciente va parpadeando, se va hundiendo en la conjuntiva, se asienta, y el clearance es diferente el momento en el que uno coloca la lente a cuando la lente está sentada. Generalmente se calcula que el asentamiento produce una reducción de entre 70 a 100 micras al cabo de una hora. Entonces, siempre es conveniente que si yo coloco una lente, me quede inicialmente con un clearance que sea similar al espesor de la lente. El espesor de las lentes, en el caso de las negativas, suele ser alrededor de 300 micras. Por lo tanto, lo que se busca es que cuando nosotros colocamos una lente, nos quede un espesor, un clearance, cercano a las 300 micras. Ese clearance, al cabo de una hora, cuando la lente se asiente y se hunda un poquito más, quizás se reduce a 200 micras. Y ese es un clearance adecuado. Es decir, que es lo que estamos buscando para una adaptación exitosa. Si nosotros colocamos una lente, nos queda llena de fluoresceína, vemos todo verde, significa que no hay toque. Pero después hacemos el corte óptico con la lámpara hendidura, y vemos que hay un espesor que supera muchas veces el espesor de la lente, eso nos está diciendo que estamos muy elevados, y eso va a traer problemas. Entonces ahí conviene quitar la lente, colocar una lente que tenga menos altura sagital, para que quede más cercana a la córnea. En el caso de la fotografía que vemos a la derecha, la que tiene fluoresceína dentro,
fíjense que el espesor del clearance, lo que se ve verde, es incluso más grueso que el espesor de la córnea, y ni hablar respecto al espesor de la lente, que es lo que está más a la izquierda. Entonces esa es una lente que queda muy levantada, y que al cabo de varias horas va a tener problemas, porque se ajusta mucho. Lentes esclerales tienen básicamente tres zonas. La adaptación se realiza teniendo en cuenta estas tres secciones. La zona central, que sería la zona óptica, y lo que sería la parte de la bóveda. La bóveda vamos a denominar a toda la cúpula que no tiene contacto con el tejido ocular. La bóveda incluye la zona óptica, donde el paciente ve, que cubre toda la córnea. Después tenemos la zona limbar, que es la que va a sobrevolar, cercana pero sin tener contacto, la zona del limbo. Y después tenemos la banda de apoyo escleral. La parte más difícil de las lentes esclerales es dar en la tecla acerca del apoyo escleral adecuado. Me parece que fuera sencillo, pero a veces se complica más de la cuenta. Porque la conjuntiva, la esclera de los ojos, no es una superficie esférica, sino que más bien es asimétrica. Debido a la ubicación de los músculos oculares, del lado nasal suele ser bastante más plana, todo el eje horizontal suele ser un poquito más plano, y el vertical un poco más curvo. Es decir, que si lo simplificamos matemáticamente a un modelo para tratar de darnos cuenta cuál es la superficie de la esclera, se puede decir que la esclera es algo tórica, con toricidad a favor de la regla, siendo el eje más plano el horizontal y el más curvo el vertical. Eso es una descripción general y abarcativa promedio, pero existen pacientes que tienen toricidad en la esclera en contra de la regla, que tienen toricidad oblicua, y hay pacientes que tienen la esclera prácticamente esférica. De todo esto, la gran mayoría tiene toricidad a favor de la regla, en forma asimétrica, pero digamos que tiene toricidad a favor de la regla. Una minoría tiene toricidad en contra de la regla u oblicuo, y los menos son los que tienen una esclera completamente esférica. Nosotros lo que vamos a ir variando en las lentes son cada una de estas tres zonas, para tratar de que el clearance sea parejo, lo más homogéneo posible, y que el apoyo, el aterrizaje sobre la conjuntiva sea bien suave. Acá hay una consulta, parquímetros, es obligatoria para una actuación, paquímetros debe ser. Si hay un espesor mínimo que se puede adaptar. La paquimetría no es algo imprescindible, de hecho, en realidad se puede adaptar lentes sobre prácticamente cualquier espesor. Incluso este tipo de lentes se utilizan muchas veces en pacientes que están en la espera de un trasplante, tienen ectasias muy severas. Yo he tenido pacientes con córneas de 150 micras de espesor central, que prácticamente eran una telita, y bueno, a la espera de un trasplante se les adapta al lente escleral. Como la lente no tiene contacto con la córnea, no afecta que tengan poco espesor. Obviamente son casos muy delicados, que hay que tratarlos con mucho cuidado, porque son córneas que están a punto de descompensarse, ¿no? Todas las membranas están muy alteradas, tienen riesgo de hidropsia, pero bueno, digamos que tener una paquimetría no es un dato imprescindible para hacer una adaptación. Mientras que el médico considere que el paciente puede usar este tipo de lente, nosotros podemos adaptarlo. Después, dentro de estas tres bandas, simplificado, ¿no? Porque hay más bandas, cada diseño tiene más bandas, pero en forma general se regulan estas tres. La lente puede tener una geometría de tipo prolata, que es la tradicional que tiene el ojo en el caso de las córneas regulares, en el caso de las ectasias de tipo queratogono, que siempre tenemos mayor curvatura en el centro y se va aplanando periféricamente la córnea. Que sería esta la situación.
la lente tiene una curva más cerrada en el medio, y a medida que nos vamos acercando hacia afuera se va aplanando hasta llegar a la zona de la esclera. Pero también existe el diseño oblato, o con geometría inversa, o geometría revertida, que consiste en que la lente tenga la zona óptica dividida en dos partes, la zona central, más o menos en un diámetro de 8 o 9 milímetros, que sería la curva base óptica, va a ser una curva bastante plana. Después va a tener como un escalón donde la lente se cierra, que sería la geometría inversa, a diferencia de lo que pasa en una lente tradicional, que las curvas a medida que nos alejamos del centro cada vez son más planas. En el caso de una lente oblata, tenemos la curva central plana y de repente se cierra, y después se empalma nuevamente con una apertura. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de diseño? Bueno, por ejemplo, cuando estamos tratando a un paciente que fue sometido a una cirugía refractiva de miopía, imaginémonos un post-LASIK de una miopía bastante alta, un caso de keratotomía radial. Keratotomía radial es que, bueno, ya no se hace más, pero hay pacientes que se sometieron a ese tipo de cirugía hace muchos años, y tienen la córnea con curvaturas centrales muy, muy planas, que pueden llegar a los 10 milímetros de curvatura, o alrededor de 30 dioptrías, para quien está acostumbrado a pensarlo en dioptrías. Y de repente, cuando se va de la zona óptica, la córnea se vuelve mucho más curvada, donde están las cicatrices de los cortes. En el caso de la cirugía refractiva de la TIC, también podemos encontrarnos con córneas muy planas en el centro y curvas en la periferia. Entonces, en esos casos siempre nos conviene utilizar lentes con geometría inversa, porque el hecho de que la curva base de la lente tenga una relación bastante paralela a la curvatura de la córnea, nos va a ayudar a que ese perfil líquido que se genera entre la lente y la córnea tenga una potencia cercana a cero, o sea, bastante homogéneo, y eso se traduce en una mejor calidad visual. Vamos a imaginar que el paciente se operó de una miopía de 8, y tenía una córnea de 45 antes de operarse, y entonces se operó de -8, y le quedó en el centro la córnea de alrededor de 37, 38 dioptrías, supongamos. Si nosotros adaptamos una lente que tiene, por ejemplo, 45 dioptrías de curva base, o 750 milímetros, se nos va a formar un menisco líquido, una lente líquida, con un +8 de potencia, que es la diferencia entre la curva de la córnea y la curva interna de la lente. Y eso nos va a obligar a que nosotros tengamos que ponerle a la lente -8 para neutralizar el menisco líquido que formamos entre la lente y la córnea. Y obviamente la luz, cuando pasa por toda esa superposición de lentes líquidas y de lente rígida, tiene aberraciones y el paciente tiene una pérdida de calidad. Entonces, ese es el motivo por el cual en estos casos es conveniente utilizar una lente con geometría inversa. También nos puede pasar en casos de un trasplante, que a veces el trasplante quedó la zona del botón del injerto muy plana, y en la zona periférica tiene un escalón y vuelve con mucho más curvatura. Entonces, ahí también optamos por una lente con estas características. ¿Qué es lo que nosotros podemos variar, o cuáles son las alternativas o posibilidades que hay de lente? Bueno, como les dije, tenemos 3 zonas. La zona escleral, que es la que vamos a tocar para que la lente se apoye bien suavecito, que reparta el peso sin congestionar la conjuntiva. La zona escleral puede ser esférica, puede ser asférica, tangencial. Cuando digo tangencial, significa que esa banda que apoya sobre la conjuntiva no esté generada por un radio de curvatura determinado, sino que sea una línea tangente, que está discriminada en grados de inclinación. ¿Sí? Hay algunos diseños que utilizan esa terminología. Puede ser tórica, puede ser asimétrica por cuadrante. Hoy en día nosotros a las lentes esclerales podemos decirle al laboratorio, bueno, en hora 3 el paciente tiene una pinguécula, quiero que la lente se levante 150, 180, 200 micras. Y en hora 12 quiero que tenga otra altura.
Y en hora 9 quiero que tenga otra altura, ¿no? Podemos dividir la lente por lo menos en 4 y manejar independientemente cada una de esas 4 partes. Eso sería una lente con diseño asimétrico por cuadro. O también puede ser recortada. Cuando digo recortada es cuando se le hace una muesca a la lente, se le saca un pedazo en alguno de los bordes, para que no presione una zona de una pinguécula, un pterigion. Hay pacientes que tienen válvulas de glaucoma, ampollas de filtración, bueno, todo tipo de accidentes que pueda ocurrir en la zona de la conjuntiva donde la lente se apoya. Siempre nosotros lo que vamos a buscar es que la lente no genere una presión sobre esa superficie. Entonces, todas estas son alternativas que se pueden manejar para evitar esta congestión. La zona limbar puede ser esférica, puede ser esférica, incluso puede ser tórica también, especialmente cuando tenemos pacientes con mucho astigmatismo corneal regular. La córnea suele ser ovalada, entonces el hecho de trabajar con una zona limbal tórica nos ayuda a que el clearance, la separación que obtengamos de la lente a la zona del limbo sea más homogénea en los 360 grados. Y la zona corneal, o la que recubre la córnea, puede ser esférica, esférica, tórica o bitórica. ¿Cuál sería el motivo para que esa zona fuera tórica? Y imaginémonos que adaptamos una lente en un paciente con una ectasia, y ese paciente tiene el endotelio muy deformado, producto de que la ectasia es muy aguda. Entonces la lente va a anular, va a neutralizar todo el problema de la irregularidad corneal frontal, pero a pesar de que esté la lente colocada, el paciente mantiene todavía visión con sombras, con fantasma, y al refraccionar nosotros encontramos que tiene un astigmatismo interno, residual. Entonces nos quedan 2 alternativas: lo podemos corregir con un anteojo arriba de la lente, o podemos hacer una lente con toricidad frontal que anule ese astigmatismo interno que tiene el paciente. Ese sería un motivo para hacer una lente con la zona óptica tórica. Después, yendo a los parámetros en los que se manejan este tipo de lentes, tenemos la curva base, las curvas periféricas, la parte que apoya sobre la conjuntiva. Podemos diferenciar el diseño prolata del oblata o ejemplo inversa. Manejamos diferentes diámetros. ¿Por qué existen diferentes diámetros? Porque no todos los pacientes pueden utilizar cualquier diámetro. Hay algunos que tienen la hendidura patronal muy pequeña, otros que tienen los exoftálmicos, que tienen muy expuesto el ojo, pacientes que tienen pterigion, irregularidades. Entonces nosotros vamos jugando con el diámetro que altere lo menos posible toda esa superficie de la conjuntiva, y también tratamos de buscar un diámetro que al paciente le resulte fácil de colocar y editar. No todos los pacientes tienen la misma facilidad en la manipulación, para abrirse el ojo. Cuando uno se coloca este tipo de lente hay que abrir mucho ambos párpados, porque como la lente es grande, si roza con las pestañas, a veces se nos escapa el líquido, y eso genera que nos quede la burbuja. Entonces es todo un aprendizaje que tiene que hacer el paciente para colocárselo. Entonces, muchas veces nosotros optamos por elegir una lente de un diámetro más chico, simplemente porque es la única que conseguimos que el paciente se pueda colocar en el ojo. ¿Sí? Bueno, el otro parámetro que es importante es la ságita. Ustedes van a ver que la mayoría de los fabricantes brindan esta información, dicen, bueno, tal lente tiene tantas micras de ságita. La terminología en la que se especifica esto suele ser la ságita en micras, también lo pueden ver expresado en milímetros, pero lo más común es en micras. Micras significa, para que tengan una idea, 1000 micras vendrían a ser 1 milímetro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un clearance, que es la separación entre la lente y la córnea, de 300 micras, estamos hablando de que tiene que tener una separación de 0,3 milímetros. El diámetro de la lente lo trabajamos en milímetros también, y bueno, lo que les decía, bolt en inglés, o bóveda central, que es la parte de la lente
que no va a tener contacto con la córnea y que la va a sobrevolar. Esta está la descripción de esas tres zonas, y como cambia, ¿no? Siempre la lente tiene como un quiebre en la zona que realmente apoya sobre la conjuntiva, que es bastante más plana, al igual que lo que pasa con la curvatura del ojo. La forma de expresar las modificaciones, esto ya va a depender de la nomenclatura que utilice cada laboratorio, ¿no? Curva base casi siempre se expresa en milímetros o en dioptrías. La zona limbo, a veces puede pedir, un laboratorio puede decirle, bueno, miren, si ustedes quieren levantar esa zona, me piden un STIP 1 o un STIP 2, que sería ajustado en inglés. Si les quieren bajar, tienen un flat 1 o flat 2, en ese tipo de terminología. Otra opción es que el laboratorio les diga, bueno, indíquenme cuántas micras en pasos de tanto quieren subir o bajar. Entonces uno dice, bueno, quiero una lente que tenga curvatura de base tanto, y zona limbo más 50 o menos 100, o la cantidad de micras que ustedes quieran subir o bajar. Generalmente, ahí con el signo se le está indicando al laboratorio si yo quiero incrementar micras o reducirlas. Entonces, dependiendo del fabricante, positivo puede indicar que hay que levantar, es decir, que se sube la superficie de la lente para no tener contacto con la córnea. Y en negativo significa que baja, se hace más plana. Entonces, quizás es porque la lente quedaba muy separada y yo la quiero acercar. Y el espesor de centro, que también en general se lo especifica en micrones, el espesor de centro de la lente. Entonces, las modificaciones que yo voy a poder hacer para la adaptación pasan por zonas. A diferencia de lo que yo hago con lentes rígidas acá permeables, donde digo, bueno, si la lente me quedó muy ajustada o muy plana, yo le modifico la curva base. En el caso de las esclerales, si yo la lente que probé quedó con el clearance, con la separación de la lente a la córnea adecuada, yo la curva base no la voy a modificar. Lo que voy a modificar, si el calce no es óptimo, es la parte de la zona escleral, que es la que me está generando un buen o un mal apoyo. Y esa zona la puedo levantar, si veo que me está dejando una compresión, si veo que está como ajustada sobre la conjuntiva, la puedo aplanar. O si veo que está apretando en un eje y está relajada en el contraeje, significa que necesito darle tonicidad para que el peso de la lente se reparta más parejo en los 360 grados. Entonces eso es lo que yo voy a estar modificando en base a lo que vea cuando realizo la prueba de la lente. Los criterios de adaptación, bueno, como mencioné antes, podemos trabajar con topografía, podemos trabajar con el perfil corneal. La forma más sencilla y la más práctica suele ser analizar el perfil corneal, como está en la foto de la derecha. Obviamente, como dije, no es algo que uno lo aprende de un día para el otro. Hay que empezar a hacer pruebas para entrenar la mirada en cuanto a cuál es la altura sagital que tiene una córnea en base al análisis que yo estoy haciendo visual. Pero no es muy difícil. Generalmente se aprende bastante rápido. Como consejo, para el que quiere arrancar con esto, una vez que tiene la caja de prueba, es llamar a todos los conocidos que tenga, que pasen por la óptica, y empezar a mirarlos y probar lente. Y después analizar el corte óptico para ver cómo le quedó el clearance. Así van entrenando el ojo en base a cómo elegir la curva base adecuada para la altura sagital que tiene cada córnea. Si cuento con una topografía, el parámetro que no es matemático, esto es simplemente un indicativo, pero tiene un margen de error, puede consistir en analizar el mapa de elevación. Ustedes saben que el mapa de elevación lo que hace es analizar la superficie de la córnea, y el algoritmo, el software del topógrafo, determina una esfera que es la que tiene como un promedio de la curvatura de la córnea. Entonces nos dice, bueno, para determinada córnea la esfera de mejor ajuste es tanto, 8 milímetros, 7,60 o lo que fuera. Y ese es el valor que podemos tomar medianamente de referencia
para buscar la lente de la caja de prueba. Podemos buscar una lente de la caja de prueba que tenga una curva base similar a la esfera de referencia de mejor ajuste que haya surgido del topógrafo. Tiene un margen de error esto porque el topógrafo no mide la córnea completamente. Cuanto más agudo es el cono, sobre todo los topógrafos que trabajan con disco de plástido, que actúa la córnea como si fuera un espejo, cuanto más aguda es la curvatura que tiene la córnea, el reflejo de los círculos del disco de plástido se hace más chico, y por lo tanto la zona que mide el topógrafo es muy reducida, ¿no? Ustedes habrán visto topografías de queratoconos muy graves, donde el mapeo es muy muy chiquito en relación al total de la córnea. Y cuando es una córnea que no tiene un queratocono, tenés un mapeo casi de total de la córnea. Entonces, ese es el margen de error, que a veces esa curva que surge de la esfera de mejor ajuste del topógrafo puede no ser realmente la adecuada. Pero bueno, es un indicativo más. Entonces, los conceptos que vamos a tener en cuenta para la adaptación es, una vez que colocamos una lente y vemos que no tiene toque, como dije al principio, llenando de fluoresceína, viendo que quede totalmente cubierta la córnea, después vamos a hacer un corte óptico para ver cuál es el clearance. Si la lente quedó con mucho espesor, no la tengo que dejar fuera. Se la quito, busco una lente en la caja de prueba que tenga menos o más altura de acuerdo a lo que haya pasado, y la coloco. Y recién voy a dejar puesto, para que se asiente, para poder evaluarlo después, la lente que yo considere que cuando la coloco me queda con un espesor de clearance similar al espesor de la lente. Después voy a analizar el clearance limbal, que es el que recubre justamente el limbo. Uno de los problemas que pueden presentarse es que el paciente tenga una córnea de un diámetro mayor al de la bóveda de la lente, o muy reducido, y entonces o tengamos un toque en la zona del limbo, o nos quede muy separada la lente en la zona del limbo de la córnea. Entonces, bueno, ese es un tema a considerar, que después se va a resolver reduciendo o incrementando el diámetro de la lente. O a veces, cuando el toque es muy sutil, se puede pedir al laboratorio que la zona del limbo la levanten un poco para evitar que haya un contacto. Y después el análisis de la zona conjuntival, que bueno, es lo que más cuesta, lo que más tiempo lleva la curva de aprendizaje, y es el motivo por el cual casi siempre terminamos haciendo modificaciones o cambios, ¿no? Esto es, como decía, el análisis de clearance. Es importante el ángulo con el cual hagamos la observación. Fíjense que acá tenemos una ectasia, en la fotografía de la izquierda, que es una degeneración pelúcida, por eso tiene el adelgazamiento en posición inferior. Y fíjense en la fotografía de la derecha que el clearance no tiene el mismo espesor arriba que abajo. Y eso va a ocurrir fundamentalmente en las ectasias. Porque la característica que tiene las ectasias es que la córnea es irregular. Entonces, como la superficie interna de la lente que nosotros vamos a adaptar es regular, porque lo que queremos es generar una nueva superficie totalmente pareja, la irregularidad va a quedar rellena con la solución fisiológica. Y eso es lo que nos va a mostrar algunas zonas que tienen mucho espacio, mucho espesor, y otras con menos. Donde nosotros tenemos que hilar fino es en las zonas que están más comprometidas, las zonas que están más cerca, más en contacto, o cerca de tener contacto con la córnea, porque esas son las más riesgosas. En este caso, la que nos va a importar es la que está abajo, posición inferior, en donde está la flecha que va hacia la izquierda, digamos, que me está señalando la zona aguda de la ectasia. Fíjense que ahí es donde la lente está más cerca de la córnea, y ahí es donde nosotros tenemos que buscar que quede por lo menos 300 micras, o el espesor de la lente, de separación. Aunque en la parte superior me quede mucho más, ¿no? Pero bueno, yo no puedo reducirlo de arriba e incrementarlo de abajo, porque ahí ya deformaría la superficie interna de la lente. Así que obviamente voy a convivir con un clearance que va a estar desparejo entre zonas.
Hay algunas tablas, estas por ejemplo, es una tabla que creó el Colegio de Optometría de la Universidad de Michigan, estas están disponibles en internet, ustedes las buscan poniendo tablas de clearance, Colegio de Optometría de Michigan, y las van a poder descargar para tenerlas o imprimirlas si quieren, que son tablas de referencia, en donde nosotros entrenamos el ojo para tener una idea de cómo medir o calcular el clearance. Entonces nos está mostrando el espesor de córnea, el espesor del clearance, el espesor de la lente, y así vamos de a poquito familiarizándonos con esta imagen, así cuando tenemos un paciente, tenemos el ojo entrenado y podemos hacer una estimación adecuada. Fíjense, acá en la parte de abajo tenemos unos cortes ópticos justo en la zona del limbo, que es una de las más complicadas de analizar. De ahí la importancia de manejar bien la lámpara hendidura, tener una lámpara que haga un corte bien fino. Si la hendidura no está bien cerrada y queda un poquito ancha, estas imágenes no las vamos a obtener porque va a quedar todo muy empastado de luz y no vamos a poder medir. Así que es importante manejar bien, aprender a familiarizarse bien con el examen que hacemos con la lámpara hendidura. Después, otra cosa que nos va a interesar es analizar el centrado de la lente, ¿no? Siempre colocamos una escleral, la escleral va a estar sometida, por un lado, a la gravedad que la tira hacia abajo. Por otro lado, el párpado superior genera presión hacia abajo. Y por otro lado, la mayoría de los ojos tienen la esclera con una superficie tórica a favor de la regla, es decir, que el eje horizontal suele ser el más plano, y eso hace que la lente, si yo estoy usando una lente de apoyo esférico, pivotee en el eje horizontal y bascule en forma vertical. Va a bascular hacia abajo porque justamente tiene la gravedad, la presión del párpado, todo lo empuja hacia abajo. Entonces es muy común, sobre todo cuando colocamos lentes que tienen un clearance un poco alto, que la lente se nos descentre hacia abajo, y cuando hacemos el corte óptico veamos este perfil prismático de clearance, donde arriba es finito y abajo es grueso. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos esta situación, esto va a tener implicancias ópticas, porque genera aberraciones, y hace que el paciente no vea tan bien. También va a traer problemas en el apoyo, a veces genera congestión en la zona inferior, porque la lente se encaja ahí y comprime la conjuntiva. Y también puede traer el ingreso de detritos desde el lado superior, si el borde queda un poco levantado. A medida que el paciente va parpadeando, se pueden ir filtrando restos de secreción del ojo que van metiendo dentro de la cámara, es decir, entre la lente y la córnea, y eso va haciendo que esa solución vaya perdiendo su cristalinidad, y entonces son casos donde el paciente nos dice, después de 3 o 4 horas de uso, veo como turbio, me tengo que sacar la lente, enjuagarla, rellenarla y colocarla de vuelta para ver bien. Eso nos está dando un indicativo, nos está dando un indicio de que a la lente se le está filtrando detritos por un borde que no está bien alineado. Entonces ahí, bueno, tenemos que agudizar el análisis de la parte del apoyo escleral para tratar de optimizarlo y que nos quede más centrada y que el borde apoye más parejo en los 360 grados. Esto no voy a explicarlo en profundidad porque es parte de los módulos que vienen, si no, esta charla se va a hacer eterna. Así que simplemente lo estoy mencionando, pero después en los módulos más avanzados vamos a analizar el tema de apoyo tórico, asimétrico, y cómo resolver ese tipo de problemas. Pero digamos que lo que nosotros buscamos es fundamentalmente ver que el borde de la lente apoya sobre la conjuntiva y que no genera compresión de vaso. Si se produce una compresión de vasos, lo que vamos a ver es que las venitas se interrumpen justo donde está el borde de la lente. Y eso nos está mostrando que la lente está apretando ahí, está comprimiendo el tejido. Entonces, si pasa eso, quizás en unos minutos no es problemático, pero si el paciente está así todo el día, cuando se quite la lente se le va a poner toda la conjuntiva con una hiperemia en rebote, que es bastante notoria,
y va a tener dolor ocular, es bastante problemático. Entonces, el análisis que hacemos es del aterrizaje, observándolo en general con luz difusa, por eso es importante a la lámpara hendidura que esté provista con un difusor. Si la lámpara que tienen no tiene difusor, se puede hacer uno casero. Por ejemplo, una forma bastante sencilla es utilizar una tapita de alguna solución de los estuches de lentes de contacto de algunas marcas que traen una tapita de un color y la otra tapita medio esmerilada o semitransparente de las marcas comerciales que hay. Entonces, esa tapita la ponen sobre el espejo de la lámpara hendidura y se transforma en un difusor. El difusor es importante porque cuando observamos nos permite una luz blanca más pareja. Si lo miramos con luz directa, en general satura el brillo porque la esclera es blanca y nos ciega un poco y es más difícil hacer este análisis. De ahí la importancia del difusor. En este caso, ven acá tenemos una zona de compresión, que se ve como las venas se interrumpen en el borde de la lente, y se ve prácticamente totalmente blanca la conjuntiva en esa zona. Eso nos está diciendo que la lente está apretando, por eso es que no hay pasaje de sangre en esa zona, y se genera toda una congestión dentro de la lente, que se puede ver ahí. Cuando el paciente se quita esta lente y vuelve a tener el pasaje de sangre, se hace una hiperemia generalizada y se le pone todo el ojo colorado. La Universidad de Michigan también tiene estas tablas que son de referencia, que son muy útiles para entrenar el ojo, donde nos muestra cómo se ve un borde de lente levantado, un borde alineado, una compresión leve o más moderada o más profunda. Entonces así vamos viendo ejemplos que nos sirven para cuando tengamos un paciente poder determinar cuál es el problema que estamos teniendo. Estas imágenes que se ven ahí pueden ser en los 360 grados o se pueden dar en algunos lugares determinados. Ejemplo, la fotografía donde ustedes ven que dice compresión severa, a la derecha, esa compresión severa, si el paciente tiene una esclera con mucha tonicidad, la vamos a ver solamente en el eje más plano de la esclera. Y en el contraeje no vamos a ver ninguna compresión. Incluso hasta, en algunos casos, podemos llegar a ver el borde algo levantado. ¿Sí? Eso es un indicativo de que la esclera es muy tórica y que requiere que hagamos una lente con apoyo tórico importante. En cambio, si nosotros vemos esa compresión en los 360 grados, bueno, es porque está ajustando de todos lados. Puede ser porque hay mucho clearance, porque el borde está muy cerrado, bueno, también eso lo vamos a profundizar en los próximos módulos. Pero es importante esas tablas que se las descarguen para tenerlos de guía, porque son realmente útiles. Otra de las complicaciones que ocurren con las lentes esclerales es la falta de humectación superficial. Y esto responde a que los materiales que se utilizan son de muy alto DK. Ustedes saben que los materiales de alto DK tienen un porcentaje de silicona importante, y la silicona es hidrofóbica, repele el agua. Por eso las soluciones acondicionadoras para el gas permeable tienen cierto grado de viscosidad. Y la idea es que esta solución se adhiera a la superficie de la lente y reduzca el ángulo de humectación del material para que sea más fácil que el párpado patine y no se adhieran las secreciones del ojo. Sin embargo, por algunas disposiciones de ANMAT y demás, muchas veces la lente que recibimos, el laboratorio lo tiene que enviar en seco, sin líquido. Si nosotros sacamos una lente como viene de fábrica, en seco, la aumentamos un poquito y la colocamos, es muy común que tengamos esta imagen que estamos viendo, que la lente se queda seca en la superficie y el paciente parpadea y se le pega toda la secreción del párpado. Entonces el paciente no ve nada, tenemos que quitar la lente, limpiarla, aumentarla. Siempre lo más adecuado en estos casos, hay que tener en cuenta que los materiales de alto DK llevan entre 24 a 48 horas sumergidos en solución acondicionadora para adquirir el ángulo de humectación óptimo. Entonces,
En mi caso, yo lo que hago es cuando recibo las lentes del laboratorio, las limpio bien, las pongo con el líquido acondicionador y las dejo ya acondicionadas hasta que viene el paciente a probar. De esta manera evito este tipo de problemas. No es que vamos a evitarlo siempre, porque esto puede ocurrir especialmente en los pacientes que tienen patología de falta de lágrima, o algunas autoinmunes, síndrome de Stevens-Johnson, o pemfigoide, que son patologías donde la conjuntiva está muy afectada, tiene muy mala lubricación, muchas secreciones, y es común que la lente se engrase, se ensucie. Así que bueno, ahí tenemos que tratar de lubricarla más seguido, limpiarla. Dependiendo del laboratorio, hay veces que se pueden pedir las lentes con tratamientos superficiales que facilitan la humectación. Por ejemplo, el tratamiento más conocido se llama Hydrapec. Es un material en superficie que hace que realmente la lente sea muy resbalosa, muy humectable, que sea más difícil que se le adhieran las secreciones del párpado. Ahí hay una pregunta que dice si siempre se conservan en solución. Lo ideal es siempre conservarlas en solución. No es que si uno guarda la lente en seco le va a pasar algo, de hecho no le va a pasar nada. Pero cuando la vaya a probar en un paciente, si está en seco, cuesta más humectarla. En cambio, si estaba conservada en solución, es muy fácil que al colocarla la lente no tenga ningún inconveniente de humectación superficial. Todos los problemas que se suelen ver es el enturbiamiento de la cámara, que es lo que mencioné antes. Ahí si ustedes ven el corte óptico, se ve el espesor de la lente, el espesor de la córnea, y la solución que está atrapada entre medio, ven que se ve como lechosa, como que tiene unos puntitos blancos. Bueno, eso es porque cuando el paciente está parpadeando, de algún lado de los 360 grados, se está filtrando secreción de la conjuntiva, queda atrapada, queda flotando en esa cámara líquida. Y eso es lo que hace que haya un deterioro en la calidad visual. El paciente empieza a sentir como que ve engrasado, empañado, no puede definir con claridad cuál es el problema, pero dice, yo me tengo que sacar la lente porque así estoy viendo todo turbio. Y cuando le renueva la solución, de vuelta ve bien. Bueno, estos son problemas que se dan fundamentalmente porque hay algún borde que no está bien alineado, o a veces porque el clearance que nos quedó es demasiado alto. Entonces, hay mucho líquido atrapado ahí adentro, cada vez que el paciente parpadea, mueve un poco la lente, y eso también puede facilitar que ingresen detritos. Entonces, hay que analizar bien si hay que bajar un poquito el clearance, cerrar el borde, o hacer una pica tórica, apoyo tórico, para que quede bien alineado. Un tema aparte que es muy relevante en el caso de las esclerales está relacionada con la oxigenación. Como dije antes, son materiales que tienen un DK de 100, 180, sin embargo, no transmiten el 100% del oxígeno. Ustedes piensen que el oxígeno tiene que atravesar el espesor de la lente, después tiene que atravesar el espesor de la cámara líquida, y recién ahí llega a la córnea. Como resultado de todo eso, la córnea del paciente respira prácticamente de una manera similar a lo que respira con una lente de EMA tradicional, ¿no? No hay que pensar que estas lentes provienen del 100% de oxígeno. En una lente rígida, gas permeable corneal, hay más oxigenación porque hay intercambio lagrimal. Pero en estos casos, la tasa de intercambio lagrimal es muy reducida, entonces hay una menor cantidad de oxígeno involucrada. Ahí me preguntaban qué es lo que ingresa a la lente. Lo que ingresa son restos de secreción del ojo, cuando uno va parpadeando, que se van filtrando adentro y que quedan, ¿no? Puede ser hasta, lagañas, cualquier cosa que uno tenga en el ojo, partículas del ambiente que quedaron flotando en la conjuntiva, todo lo que se vaya filtrando ahí es lo que enturbia. Entonces, como son lentes que no oxigenan al 100%, cuando el paciente lo usa muchas horas al día, hay que tener conciencia de que puede estar
estar expuesto a tener un edema de córnea, o a convivir con una reducción de oxigenación que haga que vayan empezando a crecer vasos sanguíneos desde la conjuntiva hacia la córnea para llevar el oxígeno, porque la córnea está trabajando en una situación de estrés de hipoxia. Entonces, para solucionar esa situación, la defensa del organismo es llevar oxígeno con vasos. Pero recuerden que la córnea no tiene que tener vasos sanguíneos porque pierde transparencia. Entonces esa respuesta del organismo es para tratar de solucionar el problema de la hipoxia, nos genera problemas en el largo plazo por la vascularización corneal. Este es un tema importante que hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando se trata de ojos, por ejemplo, con un trasplante corneal, o córneas con distrofia, todo tipo de situaciones donde la córnea es bastante delicada, hay que manejar con mucha rigurosidad la cantidad de horas de uso, y en cada control que le hacemos al paciente, hacer un análisis de cómo va evolucionando, si ocurre una vascularización o no. Si nosotros vemos que hay crecimiento de vasos, tenemos que suspender el uso, o buscar acotar la cantidad de horas de uso de la lente, o buscar maximizar la oxigenación con algunos métodos que vamos a ver más adelante en los módulos más avanzados. Pero digamos que hay que tener muy presente que si empezamos a ver este tipo de problemas, es un indicativo de que hay que tomar acciones. Las horas de uso recomendables, esto depende mucho de cada paciente, ¿no? Siempre yo digo que lo ideal es las horas 8 o 10 horas, las horas que uno utiliza fundamentalmente la vista en el ámbito laboral, para las cosas que tiene que hacer para vivir. De todas maneras, hay pacientes que no les queda otra que ponerse la lente cuando se levantan, quitársela cuando se van a dormir, porque sin la lente no ven nada. Entonces ahí es muy relevante los controles que hagamos nosotros periódicamente para anticiparnos y detectar cualquier tipo de problema por la tasa de sobreuso que tengan con la lente. Otro problema que puede ocurrir, que se ve mucho sobre todo en pacientes añosos, son los prolapsos de conjuntiva. Entonces la conjuntiva, recuerden, es ese tejido medio translúcido que está arriba de la esclera, y la lente escleral actúa como si fuera una especie de bomba de succión, ¿no? Cada vez que el paciente parpadea, el párpado superior empuja la lente contra el ojo, abre el ojo, lo deja de comprimir, y ese volumen que nos quedó de solución fisiológica entre la lente y la córnea está sometido como una especie de ventosa que aprieta y relaja con cada parpadeo. Entonces esta presión de bombeo hace que dentro de la lente hay una presión negativa que succiona lo de afuera hacia adentro, ¿sí? Y si la conjuntiva es un poco laxa, como pasa en los pacientes añosos, se puede succionar hacia adentro, invadiendo incluso parte del limbo. Es una patología no maligna, pero bueno, si nos queda mucha separación en la altura del limbo, se ve bastante fácil, bastante seguido, y se puede minimizar reduciendo la separación del clearance a la altura del limbo. Ahí Débora pregunta, ¿cajas de prueba ideal para comenzar? Sí, hay que trabajar con cajas de prueba. En Argentina hay varios laboratorios que proporcionan cajas de prueba. Yo tengo vinculación en particular con GPERM, pero existen otras marcas también, puede ser la línea de Flexel o lo de Medifacos, que son las más conocidas, que también trabajan con cajas de prueba. Una vez que uno o trabaja con un laboratorio o con varios, hay mucha gente que trabaja con varias marcas, después se tienen que familiarizar con el criterio de selección de lentes de cada marca, ¿no? Porque a veces hay sutilezas que varían entre un diseño y otro. Todas las marcas en general están haciendo a lo largo del año siempre capacitación en lo que es específicamente su diseño, y para que quienes están utilizando la caja puedan estar prácticos a la hora de elegir la lente adecuada para cada paciente. Cuando tenemos la conjuntiva irregular, como puede ser con pingécula, pterygium, o también pueden ser válvulas de glaucoma,
Las soluciones que tenemos con lentes esclerales pasan o bien por hacer elevaciones en un cuadrante, o bien por hacer muescas con notch. Muescas en español, notch es el término que se utiliza internacionalmente en inglés para referirnos a cuando le hacemos un recorte al borde de la lente para que no pise en una superficie que es irregular. Ahí estamos viendo en la fotografía de arriba a la izquierda cómo la lente se levanta al pisar esa hiperplasia que es bastante dura, entonces levanta todo el borde, queda levantado el borde superior y la descentra. Entonces se le hace una muesca, un recorte en esa zona, y al colocarlo, el lente vuelve a posicionarse mejor. Ahí estoy mostrando cómo se mide la zona para hacer una muesca, o se le pinta con un marcador indeleble la zona que se quiere hacer el recorte. Se puede mandar el lente al laboratorio para que le hagan el recorte, o lo puede hacer uno mismo con un mini torno. Eso también lo vamos a ver en las charlas más avanzadas, cómo realizar muescas. Pero digamos que es una solución bastante sencilla para este tipo de problemas. Germán pregunta cada cuánto tiempo se recomiendan los controles. Generalmente va a variar un poco de paciente a paciente, pero yo hago un control, una vez que entrego las lentes, hago un control a la semana, otro control a los 15 días posteriores, y veo que está todo bien, después hago controles cada 6 meses. Esa sería la secuencia que sigo regularmente. Me preguntan, ¿cuando queda con muescas no tiene la posibilidad de roturas al colocar o sacar la lente? No, la muesca queda muy bien, la lente estructuralmente no se ve afectada, hay que dejarla bien pulida obviamente, pero no debilita a la estructura de la lente. Simplemente el paciente cuando coloca tiene que posicionar rotacionalmente la lente para que la muesca quede encajada en donde tiene que cumplir su función. Cuando vamos a iniciar la adaptación, lo más importante es detectar el nivel de complejidad del caso. Esto es realmente importantísimo, porque muchas veces nos dejamos llevar por el entusiasmo inicial, a veces estamos adaptando a un paciente que viene muy sufrido, que necesita lentes rígidas y fracasó, le molestaban, tuvo úlceras, entonces con lentes blandas no logra buena visión, las lentes rígidas no las tolera, de repente le probamos una lente escleral, la siente cómoda, ve bien, y en esta euforia de encontrar una solución, muchas veces nos dejamos llevar y no prestamos atención a detectar la complejidad potencial que puede tener un caso, que después nos va a traer un montón de dolores de cabeza. De ahí la importancia de que cuando nosotros hacemos una prueba, no nos guiemos solamente por la expresión del paciente en cuanto al confort y su visión, sino que nosotros hagamos un relevamiento de los problemas, de las características del ojo, para anticiparnos y poder optimizar el proceso de adaptación. Digo esto porque los problemas de diferencias de alineación de la lente sobre la conjuntiva no generan molestias en el paciente de forma inmediata. Entonces yo puedo colocarle una lente de apoyo esférico en un paciente que tiene una esclera muy tórica, y quizás de entrada el paciente la siente cómoda, tiene buena visión, y entonces vamos para adelante, y después, cuando la empiezo a usar, empiezan los problemas de congestión sectorizada, detritos, flexión de la lente que empieza a afectar la visión, y ahí me empiezo a volver loco en los cambios. Cada cambio tiene su tiempo, tiene su costo, estas son lentes bastante costosas, entonces es importante de entrada hacer un análisis completo para anticiparnos y no cantar victoria de antemano. La adaptación de esclerales requiere paciencia, rigurosidad, tiempo de controles, tiempo del paciente. No es una lente que uno le adapte, el paciente viene de corrida, le pongo una lente y ya se va. Eso va al fracaso. Generalmente va para cambios, para pérdida de tiempo, pérdida de dinero, expectativas. Hay que mirarlo muy en detalle. Tenemos que mirar el cambio de curvatura cercano al limbo.
y eso es muy buen indicativo de la complejidad del caso. Ahora voy a mostrar una foto de qué se trata. Los cambios abruptos son los más difíciles. La degeneración marginal pelúcida es compleja, suele traer problemas de prolapso conjuntival. Queratoglobo, que es cuando toda la córnea está protruida, también es bastante difícil de resolver. Los trasplantes que son muy planos en el centro, que nos obligan a usar una lente con geometría inversa, también, si nosotros no tenemos una lente adecuada para probarle, también son difíciles de dar en la tecla con la potencia. Y cuando tenemos una córnea muy chiquita con una protrusión muy significativa, también eso es bastante complicado. A esto le voy a agregar cuando queremos adaptar un astigmatismo regular elevado. Los astigmatismos regulares elevados suelen tener un nivel de toricidad en la esclera parecido o mucho más importante que una córnea tradicional, que no tiene un astigmatismo regular elevado. Y esos astigmatismos en la esclera son difíciles de dimensionar en las lentes esclerales y nos obligan a hacer varios cambios hasta dar con la tecla. Ahí preguntan cuál es la vida útil de las lentes. En promedio yo siempre me refiero a 2 años. 2 años si el paciente la cuida, la limpia adecuadamente, si el ojo se mantiene más o menos en esa situación. Igual esto es algo muy personal. Hay veces que hay pacientes que tienen los dedos muy ásperos por sus tareas laborales, que hacen que tengan muchos callitos, y cuando limpian la lente la van rayando. Otros que son descuidados se les caen cada 2 por 3, se les pican los bordes o se les rayan. Y hay otros que son muy cuidadosos, tienen una lágrima cargadísima con proteínas, y al año la tienen muy proteinizada, y ahí la tienen que cambiar. Pero digamos que promedio más o menos 2 años. Incluso yo he tenido pacientes que han llegado a tener lentes 5 o 6 años, pero no es lo habitual. En general son aproximadamente 2 años. Y la vida de las lentes de la caja de prueba, si uno las cuida bien y las mantiene toda la vida, porque no tienen mucho uso, es probar y quitar, así que eso es como cualquier lente gas permeable de caja de prueba. Acá esta es una buena imagen que nos ayuda a entender cuándo es un caso complejo y cuándo es un caso más sencillo. Estas son tomografías de coherencia óptica, pero al margen de que yo los coloqué así para que se pueda visualizar fácil lo que quiero representar, esto se puede ver a simple vista mirando de costado el ojo. Lo que nosotros tratamos de analizar es el cambio de curvatura de la córnea que está cerca del limbo cuando llega a la esclera. Si el cambio de curvatura es muy sutil o muy suave, como pasa en las 2 primeras imágenes de la izquierda, son los casos más sencillos de adaptar. En cambio, como se ve en las imágenes de la derecha, ¿sí?, que tenemos un cambio abrupto de curvatura entre la esclera y la córnea inferior, ahí es donde suele haber más problemas, porque en esa zona la lente va a mantener un clearance muy superior en la zona del limbo, y a eso le sumamos el pequeño descentrado que se produce. Entonces en esa zona siempre puede haber complicaciones de congestión o de prolapso conjuntivo. Entonces un análisis mirando el ojo de costado, me pongo a 90 grados del paciente y me fijo bien el perfil entre córnea y esclera, nos ayuda a anticiparnos a problemas y no cantar victoria antes de tiempo. Bueno, esta es una tabla de un estudio que se hizo en relación al oxígeno y las lentes esclerales, y es un poco lo que les comentaba antes, de que no tenemos que dejarnos llevar porque la lente tiene un DK de 100 o DK de 180, y bueno, esto lo puedo usar las 24 horas y no trae complicaciones. No es así, porque el oxígeno es el que atraviesa la lente, que tiene a su vez un determinado espesor. Ese espesor de lente no es el mismo en todas las lentes, porque no es lo mismo una lente -1 que una -20, ¿no? Mayor espesor vamos a tener una menor oxigenación, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que es importante que el clearance sea lo más ajustado posible. Acá se menciona un clearance de 100, pero es difícil adaptar una lente con un clearance de 100 porque estamos muy jugados a que cuando se asiente tenga un toque. Entonces
generalmente las dejamos con un clearance original de 280, 300 micras, para que cuando se asiente baje a unas 200, 180 micras. Pero teniendo en cuenta que clearance no va a ser quizás de 100, y una zona de la córnea capaz que tiene 200 o 300 micras, si a eso le sumamos que una lente tenga una potencia elevada y tenga mucho espesor, en la sumatoria eso nos da una tasa de oxigenación muy baja. De ahí que tenemos que regular la cantidad de horas de uso y estar atentos a los síntomas de edema para poder resolverlos, que tienen solución, que vamos a abordar en los módulos más avanzados, pero hay que detectarlos a tiempo para evitar que el paciente tenga complicaciones. Esto es simplemente un ejemplo de cómo se ve afectado el espesor del lente de acuerdo a la potencia, ¿no? Fíjense que los 3 perfiles que están ahí son de lentes con curva base 760, y para un diámetro de 8 milímetros, una lente de -3, que es la que está abajo de todo, tiene, al borde del lenticular, tiene 272 micras de espesor, teniendo en cuenta que un espesor de centro de 250 micras. Y el caso extremo, que es el que está arriba de todo, para la misma curva base, en una potencia de -20, tiene 586 micras en el espesor de borde, es decir, tiene el doble. Por lo tanto, la tasa de oxigenación se reduce a la mitad. ¿Cómo nos influye esto en la fisiología corneal? Los criterios de indicación en general son uso terapéutico, hay 2, criterios ópticos y criterios terapéuticos. En el caso de uso terapéutico, cuando tenemos pacientes con Stevens-Johnson, pemfigoide, queratopatías, síndrome de ojo seco, o cualquier tipo de situación en la cual el paciente requiera proteger la córnea y la interacción con el párpado. Hace poco yo tuve un paciente que tuvo una parálisis facial, que le paralizó la mitad, y no podía parpadear con un ojo. Entonces, al no poder parpadear, se le seca la córnea, se le hace una queratitis por deshidratación. Y en ese caso, el uso de una lente escleral protege la córnea de esa deshidratación y lo cuida en el mediano plazo hasta que se resuelve el problema de la parálisis. Y si no se resuelve, bueno, es una opción para cuidar el ojo, que el paciente pueda continuar teniendo una buena visión y evitar las complicaciones, ¿no? Es un ejemplo de uso terapéutico que cumple la función óptica, pero también protectiva de la córnea. Pacientes con Stevens-Johnson son realmente, o con pemfigoide, son pacientes que sufren muchísimo, porque se les hace un deterioro en la conjuntiva interna del párpado, que deja de ser una mucosa suave y pasa a ser un tejido áspero, y genera fricción contra todo el epitelio, muy doloroso. Eso genera lesiones en la córnea, las pestañas empiezan a crecer hacia adentro, se clavan sobre la córnea. Realmente son pacientes que padecen el dolor y a su vez tienen afectada la visión, porque la córnea va teniendo un deterioro en su transparencia producto de todas esas lesiones. Sufren muchísimo el deslumbramiento. Entonces una lente escleral evita que haya fricción del párpado contra la córnea, la cuida, y a su vez le da un ecosistema lubricado como para protegerla en el largo plazo. Esos son, por ejemplo, ejemplos de indicaciones de uso terapéutico en casos concretos de lente escleral. Y en el caso de ectasias, bueno, obviamente el lente escleral es una solución para esos pacientes que necesitarían un lente rígido para ver bien, producto de la deformación que tiene en la córnea, y que quizás no toleran, o por el tipo de trabajo, no pueden utilizar una lente rígida gas permeable, pacientes que están expuestos a ambientes con mucho polvo, con tierra, gente que vive en zonas ventosas y que tiene realmente problemas con las lentes gas permeables corneales. Entonces encuentra una solución en una lente de contacto de tipo escleral. Ahí preguntan dónde se puede conseguir la tabla. Se está hablando sobre la tabla que mencioné antes, con los espesores de clearance y las imágenes de apoyo. Es de la Universidad de Michigan. Lo buscan como tablas de espesores de la Universidad de Michigan de optometría, o tablas esclerales de la Universidad de Michigan, y lo van a encontrar fácilmente
por Google. Pacientes que tengan nódulos corneales, ya sea simplemente por el deterioro de la fibra de colágeno, o porque la fricción misma de una lente de gas permeable en la punta del cono les fue generando ese nódulo, y entonces ya es una especie de rodilla que hace imposible que cualquier lente que tenga algún tipo de contacto le resulte confortable. Entonces, la lente escleral, al no tener contacto, es una solución muy cómoda. Pacientes con anillos que a veces están colocados muy superficiales y tienen como elevaciones, como se ve en la tercera fotografía de adelante, es decir, esas microelevaciones que se le ven son realmente muy difíciles de adaptar con una lente de gas permeable corneal, porque siempre va a haber un toque ahí, y ese tejido va a tener algún tipo de deterioro. Entonces la lente escleral nos asegura que no haya un contacto. Y los trasplantes donde hay puntos aún sin retirar, también son casos ideales para adaptar con lentes esclerales. Ectasias agudas ni hablar, bueno, ustedes como verán en estas fotografías, si ya en estos casos tratamos de colocar una lente rígida gas permeable corneal, casi nunca tenemos éxito, se le vuelan, se le saltan, posible. Entonces, en estos casos, que son los que antes decían sí o sí va a trasplante, bueno, hoy tienen una alternativa viable que puede ser mientras se espera el trasplante, o a veces se transforma en la solución definitiva, porque el paciente decide no hacerse el trasplante, o porque realmente el médico no quiere correr el riesgo, porque tiene otras complicaciones en el ojo, y si logra un buen nivel de vida, de calidad de vida, con la lente escleral, y una visión funcional, realmente puede prescindir de ir a un trasplante. Es un caso, un ejemplo, simplemente para mostrar cómo funciona, es un queratoglobo. Fíjense que la zona de la ectasia incluye la totalidad de la córnea, así que es toda una protusión muy marcada, paciente que no puede utilizar ninguna otra cosa porque se le vuela todo el ojo. Y ahí se adapta una lente escleral. Fíjense que lo que les mencionaba, que cuando hay un queratoglobo, que hay un cambio de curvatura significativo entre la esclera y la córnea, la zona que es más complicada es la zona de hora 6, que es donde se va a generar una mayor separación, un mayor clearance, y por ese efecto de succión y presión interna negativa que se produce con el líquido, hay como una tracción que tiende a generar el prolapso o una pequeña hiperemia en el conjuntivo. Ahí se ve el perfil de la córnea, el perfil de la lente. Fíjense en la fotografía de la izquierda, esta burbuja que está señalada con la flechita. Esta burbuja se generó porque el borde superior de la lente está algo flojo, algo levantado. Entonces, a medida que el paciente va parpadeando, ese borde, en la fotografía que está a la derecha, se ve como un escalón arriba respecto de la conjuntiva. Es una pequeña separación, esa separación puede llegar a ser 100, 120 micras, y eso es lo suficiente para que ante un parpadeo medio fuerte se filtre aire o detrito. Y eso se traduce en una pequeña burbujita, otra pequeña burbujita, que después se van juntando y se va haciendo una burbuja cada vez más grande. Esa es la adaptación final. Fíjense que el clearance que se obtuvo es bastante constante en la totalidad del perfil de la fotografía. Una lente con 22 dioptrías y 6.000 micras de sáfita, que es bastante. A modo de referencia, un ojo que no tiene una ectasia, en una lente de 16 milímetros como es esta, suele tener una ságita de alrededor de 3.800, 4.000 micras. El hecho de que esto tenga 6.000 le está diciendo la altura, lo salido que tiene toda la protusión corneal, y por eso es que hubo que hacer una lente de este tipo. Consideraciones finales. La curva de aprendizaje, para que uno diga, bueno, arranco a adaptar esclerales y ahora me siento muy seguro, son de alrededor de 2 años. 2 años poniéndole ganas, interés, mirando cursos, capacitaciones, poniendo lentes periódicamente, y después de esos 2 años, cuando uno dice, ya le agarré la mano, salió una tecnología nueva,
que nos obliga a aprender otra cosa nueva. Así que esto es un rubro en el cual es totalmente dinámico, y todo el tiempo hay innovaciones y cambios y ajustes de materiales, de geometrías, que nos obligan a estar permanentemente capacitándonos para estar a la vanguardia y poder ofrecerle a los pacientes la mejor solución. Pero digamos que lo importante es comenzar y tomárselo con seriedad, con paciencia, e ir viendo un paciente a la vez para ganar confianza. Todos los laboratorios que fabrican este tipo de lentes, que las comercializan, ofrecen asistencia, consultoría. Es decir, que ustedes no es que se lanzan a adaptar lente y que sea lo que Dios quiere, ¿no? En mi caso, bueno, yo trabajo con GEPER, pero tanto FEXE como Medifacos, tienes Sabrina Lara o Marcela Soria, que son aquí en Argentina a quienes ustedes van a recurrir cuando tienen una adaptación y por ahí están con dudas, no saben qué lente probarle, o le probaron una lente y no saben si pedirlo en determinados parámetros u otros. Entonces ahí es muy importante la parte de consultoría. Y para la parte de consultoría es importantísimo sacar fotografías. Porque cuando ustedes me llaman y me dicen, Hugo, probé una lente y me quedó con este problema, ¿qué hago ahora? A veces lo que ustedes interpretan que están viendo en el ojo es distinto a lo que está pasando, porque ese análisis es lo que yo menciono, que hay una curva de aprendizaje, hasta que uno dimensiona bien el clearance, hasta que uno detecta adecuadamente las zonas de compresión en la conjuntiva, o los problemas de toricidad. Entonces, sin foto tenemos mucho margen de error, porque es una interpretación ciega la que uno trata. Entonces de ahí, que acá es importantísimo aprender a sacar buenas fotografías de lo que estamos viendo, para que cuando ustedes le envíen a quien haga la consultoría, bueno, ya tenga otros elementos para poder hacer un análisis adecuado, y en la menor cantidad de pasos, ayudarlos a lograr una adaptación exitosa. Para sacar buenas fotos, se pueden sacar fotos con el celular utilizando flash, que el paciente se abra bien ambos párpados, porque si no se abren los párpados, no podemos ver el apoyo en hora 12 y en hora 6, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, que el paciente se abra bien ambos párpados, con el celular se saca una fotografía con el flash encendido, a unos 25 centímetros aproximadamente, fijándonos, después de sacar la foto, que salga enfocada, porque hay veces que se enfocan en la nariz y sale fuera de foco la lente, y lo que queremos es ver la lente. Entonces, chequear que haya salido enfocada la lente. Sí, y además tenemos que complementarlo con fotografías de corte óptico con la lámpara de hendidura. Para sacar buenas fotografías con la lámpara de hendidura, hay algunos dispositivos que se venden, hay uno muy económico que venden por Mercado Libre, o hay algunos que venden los proveedores de instrumental, que permiten acoplar el celular al ocular de la lámpara de hendidura. Entonces ustedes no lo tienen que tener a mano, sino que queda sostenido ahí, y uno puede enfocar bien, y cuando obtiene la imagen adecuada, saca la fotografía. Eso es importante, la foto de corte óptico para poder analizar el clearance. La foto en general del ojo para poder ver el apoyo. La foto con la fluoresceína para poder ver si está bien cubierto el limbo. La foto cuando quité la lente y tiño con fluoresceína para ver las huellas que dejó en la conjuntiva. Todas esas cosas ayudan a que después en la consultoría sea más fácil encontrar una solución. Ahí preguntan si los cambios tienen costos. Bueno, eso depende de con quién uno esté trabajando. Hay algunos laboratorios que dicen, bueno, yo vendo esta lente, y esta lente tiene un precio determinado, incluye 1 o 2 cambios o lo que fuera. Y hay otros laboratorios que dicen, bueno, la lente yo la vendo a un determinado precio, que puede ser inferior, y el cambio tiene un costo, que es una parte del costo de la lente. ¿Sí? Es decir, que hay varias modalidades, y esto, bueno, ustedes depende con qué laboratorio estén trabajando, se van a tener que interiorizar para optimizarlo. Pero es un tema no menor el análisis de la cantidad de cambios que uno puede tener que hacer,
por lo menos al principio, porque cuando uno le está agarrando la mano, en general tiene que hacer cambios. Y todo eso repercute en tiempo, costo, que bueno, hay que presupuestarlo bien al paciente. El filtro amarillo, otra pregunta dice, ¿el filtro amarillo lo tiene la lámpara? Hay algunas lámparas, sobre todo las más completas, que tienen un filtro amarillo interno, que uno lo puede con una palanquita lo coloca. Cuando uno mira por el ocular ya está el filtro en todo el sistema óptico, pero la mayoría de las lámparas hendiduras no traen el filtro amarillo incorporado adentro, entonces uno lo puede sostener a mano, adelante del microscopio, filtro, una lámina de acetato plástico, o se puede fabricar un filtro con cristal orgánico, mandándolo a teñir con un amarillo bien intenso, también funciona bastante bien. Son las dos alternativas que se pueden manejar. Ahí me pregunta si yo tengo algún video tutorial para uso de lámpara hendidura. Yo personalmente no tengo un video hecho con eso, pero si ustedes lo googlean, hoy en día hay mucho material en internet acerca del uso de lámpara hendidura. O periódicamente todos los laboratorios dan capacitaciones y talleres donde tenemos algún paciente y ahí mismo tenemos una lámpara hendidura y se ve o les explicamos cómo utilizar y cómo sacarle provecho. En ese aspecto yo no quiero explayar mucho porque si no lo voy a hablar sobre un laboratorio que es el que yo conozco y quiero que esto sea genérico y que esté a disposición de cualquier laboratorio con el que ustedes trabajen. Pero digamos que con cualquiera que ustedes trabajen, si ustedes van a los talleres, van a ver y van a aprender cómo se utiliza la lámpara hendidura para poder sacarle el máximo provecho en este tipo de lentes. Otra cosa que es importante es probar las lentes a todos los ojos que uno pueda. Yo me compré la caja de prueba y ahí estoy en mi óptica sentado esperando que vengan los pacientes. No, yo llamo a mi tío, a mi primo, al perro, al vecino, a todos para que pongan el ojo y yo les pongo una lente escleral. Así me voy familiarizando, no solamente con el análisis de lo que veo, sino para colocarla. No es algo sencillo aprender a colocar la lente escleral. Lleva también un poquito de práctica para que el paciente no perciba que nosotros estamos arrancando, perciba cierta seguridad. Entonces hay que hacer práctica para familiarizarse con la técnica. Hay ojos que son más fáciles que otros, pero bueno, hay que probar mucho para agarrarle bien la mano. Ahí pregunta Débora si hay cursos para hacer prácticas. Sí, sin ir más lejos, el fin de semana pasado se hizo en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, se hizo un workshop organizado por el CLAS y Contamar, en donde estuvimos las 3 empresas principales, estuvo GEPERM, estuvo Sabina Lara de Flexel y estuvo Marcela Soria de Medifacos, cada uno con su diseño. Hicimos talleres de colocación de lentes, extracción, analizamos el lente en el ojo con lámpara hendidura, así que eso, ustedes estando un poco al día con lo que ofrecen las empresas, van a ver que periódicamente, cada 2 o 3 meses, siempre alguna capacitación hay en algún lugar. Ahí pregunta, dice, ¿cuál es la técnica para que el contactólogo coloque la lente? Bueno, la técnica consiste en que el paciente se ponga con la cabeza horizontal, mirando el piso. Hay que sostenerle con una mano el párpado superior, el párpado inferior, hay que abrirlo mucho. Cuanto más grande sea el diámetro de la lente, más hay que abrir los párpados. Tengamos en cuenta que estamos hablando de lentes que tienen entre 15 y 20 milímetros de diámetro, así que, de acuerdo a eso, yo voy a tener que abrir el párpado superior e inferior por lo menos 17 milímetros o más, ¿no? El paciente tiene que tratar de mantener la vista fija en un punto, no revolear el ojo, porque si revolea el ojo es más difícil, y eso no siempre ocurre. Muchas veces el paciente revolea el ojo, sobre todo cuando es un primerizo. Por eso es la importancia de practicar antes para agarrarle bien la mano. Y uno lleva la lente, para manipular la lente se utilizan unas sopapas. Hay una sopapa que es más grande, para sostenerla cuando uno la va a colocar, y una más chiquita para extraerla del ojo.
Entonces con la sopapa grande uno se inclina al piso y va levantando hasta que apoya la lente solar conjuntiva, y cuando la apoyó presiona la sopapa que libera aire y se despega, y ahí ya puede soltar los párpados. Esto, bueno, es algo que es más fácil que lo vean en un taller presencial y lo puedan vivir para agarrarle bien la mano, digamos, ¿no? Otra pregunta es, ¿se utiliza en modo optativo la pipeta de las rígidas? Bueno, ahí ya está respondido. Horas máximas de uso, bueno, como dije antes, puede ser desde 6, 8 horas, 10, 12, eso siempre la menor que el paciente pueda, teniendo en cuenta lo que mencioné antes de la oxigenación, y si el paciente no puede usarla pocas horas, tenemos que estar muy encima para chequear que la salud de la fisiología corneal esté en buen estado. Y si realmente tenemos que resolver un problema de hipoxia, hay herramientas, por ejemplo, fenestraciones, muescas, para dar más oxigenación. Pero eso lo vamos a ver en un módulo un poquito más avanzado. Después, considerar otras opciones antes. No hay que pensar la lente escleral como la primera solución, sino que hay que tenerla en cuenta como una herramienta más, pero no la primera. Es una herramienta más. No tenemos que desechar las lentes rígidas, las permeables, ni las blandas, porque muchas veces esa es la solución más sencilla, y desde mi punto de vista hay que ir de lo más simple a lo más complejo. Y la escleral, aunque dé confort de inmediato, no significa que sea lo más fácil de adaptar. Así que arrancar de lo más básico a lo más complejo. Si uno trabaja con varios diseños es mejor, prolato, oblata, diámetros chicos, grandes, sí tenemos variedad para resolver las características que tenga cada ojo con el que tengamos que resolver una adaptación. Y un consejo importante es que hay que considerar que siempre va a ser necesario hacer cambio. No tenemos que pensar la adaptación de esclerales como que yo pido una lente y esta va a ser la que va a funcionar. Especialmente porque cuando yo estoy iniciándome, le voy a errar. Y errar significa que voy a tener que hacer un cambio, o 2 cambios, o 3 cambios. Yo he tenido casos que hice 6 cambios. Perdí plata, ¿no? Pero aprendí. Es decir, que cuando uno hace cambios, hay que tomarlo como una inversión en aprendizaje. No hay que pensar como que uno fracasó. No conozco a ningún adaptador experimentado que no haya realizado cambios. El cambio es algo que está dentro de la dinámica de la adaptación de lentes esclerales. Por eso es que es una lente compleja y que hay que tomarla con seguridad, con rigurosidad, para poder hacer las cosas lo más prolijas posible. Y otro tema, otra recomendación es que el paciente experimente las técnicas de colocación y extracción antes de concretar el compromiso de compra del servicio de adaptación de lente. Porque a mí me ha pasado con algunos pacientes donde realmente fue imposible que ellos lograran colocarse la lente escleral. Entonces, si yo no consideré eso antes de pedir la lente al laboratorio, al final compré una lente que no la pude entregar. Entonces, una vez que yo probé y que anduvo bien y demás, es preferible que el paciente pruebe la colocación y extracción, y si vemos que va todo bien, recién ahí continuamos con la orden de la lente final al laboratorio. ¿Sí? Temas para profundizar que vamos a ir viendo en los módulos más avanzados: áptica tórica, que sería la parte de apoyo tórico; cilindros residuales, que es todo un capítulo aparte, cilindros residuales que van a aparecer; diseños por cuadrantes asimétricos; esclerales protésicas, que también se pueden realizar; diferencias de materiales, peso, humectación, flexión. Todo eso es un campo aparte que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con los módulos. Así que es un poco la conclusión de este primer módulo básico. Y bueno, si a alguno le queda alguna duda, acá estoy a disposición.